La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti. La segunda carta a los Tesalonicenses es el libro que estamos estudiando en el capítulo 2, en el versículo 3 en adelante. Ya hemos estudiado los versículos 1 y 2 en el programa anterior. Hemos estado hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este caso se refiere a la venida de Cristo a reinar sobre la faz de la tierra, ya que en el capítulo 4 de Primero de Tesalonicenses tratamos sobre el rapto de la iglesia. Ahora el apóstol se está yendo a hablar respecto al día del Señor. Y vamos a tomar los versículos 3 en adelante. En ese interesante pasaje bíblico, quiero que juntos meditemos en ese interesante pasaje. Y nos dice las Santas Escrituras así, comenzando desde el verso 1. Quiero que usted me siga en esta interesante lectura. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. A partir del verso 3 en adelante, el apóstol Pablo nos está hablando del día del Señor. El día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía, la oposición. La apostasía tiene que ver con doctrinas que no proceden de Dios, sino de demonios. La gente va a estar escuchando a espíritus inmundos y muchos van a profetizar diciendo cosas que parecen ser Dios, pero no es Dios hablando, sino demonios hablando. Y por lo tanto, debemos como hijos de Dios permanecer firmes en la gracia con que Cristo nos llamó hacia la vida eterna. Y debemos permanecer firmes en la verdad. Esa verdad es Cristo y su palabra es verdad. Ahora bien, según el pasaje 3, en la primera parte, la palabra apostasía se define como una deserción, se define como abandono o desviación de la religión de uno. A través de los siglos ha habido muchos apóstatas de la fe cristiana y abundan en la actualidad por donde quiera. Sin embargo, lo que se detiene, o en otras palabras, sin embargo, lo que se tiene en mente aquí no es algo ordinario. Se refiere a una diserción de las masas, intensa y culminante, que se realizará contra Dios. Ya se está manifestando en muchas partes del mundo, donde están llegando a fusilar los creyentes. Pero ¿qué les están haciendo los creyentes? Algunos han sido quemados,
puestos en las plazas que parecen carbón apagados. Han incendiado los templos. Eso da a entender la apostasía, la oposición contra Dios, la oposición contra la vida de aquellos que profesamos la vida cristiana. Ahora bien, entonces, pero sin embargo, lo que se tiene en mente aquí no es algo ordinario. Se refiere ciertamente a esa tremenda decisión y deserción de las masas que intensa y culminante se realiza contra el Dios omnipotente y contra todo lo que se llama Dios. Ese suceso prepara el camino para que se manifieste el hombre de perdición, el hombre de pecado, el anticristo, el cual será el emperador mundial que regirá con toda su furia las naciones de la tierra. Y eso será por un espacio muy corto, según vemos a la luz de las Santas Escrituras. Pero Pablo le dice a estos tesalonicenses, a los hijos de Dios que se congregan en esta ciudad, Pablo describe la apostasía tan detalladamente, se lo ha dicho ya a nuestros hermanos en Tesalónica, pero también lo escribió en la carta a Timoteo, especialmente en la primera carta, en el capítulo 4, versos 1 y 3, que ya hemos estudiado anteriormente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿En qué sentido? Ellos estarán escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, también prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Otro interesante pasaje que nos habla el apóstol Pablo respecto a las tremendas y horripilantes apostasías se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al versículo 5. Por ejemplo, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán ciertamente apariencia de piedad. Es decir, van a parecer como que si fueran hijos de Dios, pero no lo son. Pero negarán la eficacia de ella. Es decir, sus conductas da el decir otra cosa. No serán personas nobles, sino personas engañadas por Satanás y engañando también. En la segunda carta también del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versos 3 y 4, donde Pablo declara en esta carta, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, no de oír la verdad. Qué lindo fuese de que tuviesen comezón de oír la verdad. La gente se amontonara en los templos para escuchar la verdad. Pero el asunto es que se van a amontonar en ciertos lugares que probablemente sean templos, pero no los templos de donde se predica el evangelio correcto, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, es decir, a los cuentos. Esa es la situación de la gente para el tiempo postrero.
que la gente comenzará a tener un desvío tan diametral, por no decir de muchos kilómetros de distancia de la verdad de Dios, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, teniendo comezón de oír, pero no la verdad, sino el engaño. Sus características sobresalientes son, y quiero que usted las note, según el pasaje que voy a citarle, vendrán en los postreros tiempos. Primero de Timoteo 4:1. Segundo, los hombres escucharán a espíritus engañadores. Y tercero, abundarán doctrinas de demonios por todas partes. Primero de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Y segundo de Timoteo 4:3. Y además, en cuarto lugar, sus protagonistas son totalmente mentirosos, terribles, engañadores en todo aspecto. Hagamos un recuento de sus características: amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Así lo describe. Son calumniadores. Les gusta andar en asuntos que no son correctos. Son intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, que por enfrente le sonríen, pero por detrás le meten el cuchillo. Por enfrente le hacen toda sonrisa amable, pero por detrás le dan el garrotazo. Serán impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Todo esto se llama apostasía y es la manifestación que estamos viendo en muchas, pero en muchas personas. Y esto se va incrementando por todas las faz de la tierra. Por todos lados se ve toda clase de tipo de gente haciendo todo esto que dice las Santas Escrituras. Entonces, se está manifestando todas estas cosas. Después de esto, se va a manifestar el hombre de pecado. El hombre de pecado se manifestará entonces. Según el capítulo 2, verso 3 al verso 5 de la carta segunda a los tesalonicenses. Nadie os engaña en ninguna manera. Este es el mensaje de Dios dando una gran advertencia. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Recalcando, el hombre de pecado es el hombre inicuo, el hombre perverso, el hombre que no se tocará el corazón para destruir pueblos enteros, naciones enteras. Será un criminal sentado en un trono gobernando todas las naciones, porque se le dará el trono de todas las naciones para que él las gobierne. Como dije ya, será por poco tiempo. A la luz de las Escrituras, el cual se opone este anticristo y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, cuando realmente es un hombre poseído de Satanás y no de Dios, porque Satanás trata de imitar lo que Dios hace. Y entonces Satanás colocará todo su poder, toda su astucia diabólica en el corazón y en la vida de ese hombre de pecado. Y Pablo dice, ¿no se acuerdan ustedes que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ya Pablo les había advertido a esta iglesia cómo se manifestaría el hombre de pecado. Ahora, el día del Señor no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado.
Eso téngalo por seguro. Entonces la aparición del hombre de pecado es también una condición para que venga el día del Señor. Pero este no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado. Dice Pablo que es la personificación de la iniquidad, es decir, la personificación de Satanás. En este contexto se llama también aquel inicuo, según el capítulo 2, verso 8 de la segunda carta a los Tesalonicenses. Otro título de ese personaje son anticristo, primero de Juan capítulo 2, verso 18. Otro título es el príncipe que ha de venir, según Daniel capítulo 9, verso 26. También se le llama el cuerno pequeño, según Daniel capítulo 7, verso 8. Se le llama el rey, según Daniel 11:36. Y también se le llama la bestia que sube del mar, Apocalipsis capítulo 13, verso 1 al 10. Como dijo Juan, han surgido muchos anticristos, como señal de lo que viene, que será el anticristo principal. Ahora, el anticristo es un personaje totalmente malévolo. No tiene el espíritu de Dios, sino de Satanás, que se va a manifestar al mundo. Las naciones van a aplaudirlo, le van a dar sus votos, se van a alegrar, se van totalmente tras de él, aplaudiéndole, porque él se los ganará con la labia que tendrá, con la sabiduría diabólica que tendrá, los atrapará y serán arrastrados por el engaño. Ahora bien, él aparecerá como un adulto completamente desarrollado y su fama ya estará establecida cuando él se dé a conocer. Uno de sus primeros actos será firmar un pacto con Israel al principio de la 70ª semana, es decir, la semana 70 de Daniel, que se describe en el profeta Daniel capítulo 9, verso 27. Esto sucede al principio de la tribulación, es decir, después del rapto de la iglesia. Comienza a hacer este pacto el anticristo con Israel. Esto sucede al principio entonces de la tribulación, la misma que durará 7 años. El arrebato de la iglesia tendrá lugar antes del comienzo de la tribulación y por consiguiente antes de la venida de nuestro Salvador Jesucristo. No olvide, el rapto de la iglesia, aunque se llama segunda venida, será en un abrir y cerrar de ojo. Será como el relámpago que se muestra desde el oriente hasta el occidente. Eso será en fracción de segundos. Pero la segunda venida de Cristo lo verá todas las naciones del mundo venir con sus santas decenas de millones de ángeles y todos los que hemos sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesucristo para reinar sobre la faz de la tierra con nuestro Salvador eterno. Ahora, el hombre de pecado se levanta contra todo lo que se llama Dios. Eso quiere decir que él va a tratar de destruir todos los lugares donde se predique el evangelio. Tratará de deshacerse de cada evangélico de la faz de la tierra. Eso será mandamiento, orden establecida por este gobierno en toda la faz de la tierra. Pero a pesar de esa matanza de cristiandad que habrá, Dios sigue reinando y su pueblo sigue en gran victoria. Satanás se dará en los dientes completamente. Él quiere borrar de la faz de la tierra la cristiandad. Pero el quitarle la vida, lo que hace es mandarlos directamente a la presencia de Dios. Mi Jesús resucitará esas multitudes en el día precioso de su advenimiento.
Ahora bien, el hombre de pecado se opondrá y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Quitará los signarios, las Biblias, los cassettes, va a quitar los CD de las predicaciones, de los cantos, todo lo que habla de Dios, todo papel que habla de Dios será roto. El internet donde está plasmada la verdad de Dios tratará de destruirlo, de acabar con ellos. Pero muchas de esas cosas no podrá destruir. Quedarán ahí en presa para aquellos que todavía sobreviven y puedan arrepentirse. Me refiero a aquellos que no han escuchado la verdad de Dios, tendrán la oportunidad de ser salvos porque van a escuchar el evangelio en medio de grandes persecuciones y mirarán la mortandad, pero también se convertirán a Dios. Ahora, su oposición del anticristo no se limita al único Dios vivo, sino que se extiende a todo lo que se llama Dios. El colmo es que se sentará en el templo de Dios y se hará pasar como Dios, haciéndose pasar por el Altísimo. Esta profanación del templo y la blasfemia contra Dios se llevará a cabo a mediados de la 70ª semana de Daniel, según Daniel capítulo 9, verso 27. Mateo menciona el mismo suceso y le da el nombre de la abominación desoladora. Esto es lo que nos habla en Mateo capítulo 24, verso 15. Y fue el Señor Jesús que le llamó así. La abominación desoladora que habló el profeta Daniel en el capítulo 11, verso 36. Entonces, las Santas Escrituras, según Daniel capítulo 11, dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Pablo dijo que los tesalonicenses ya conocían algo acerca de esos acontecimientos futuros. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Segundo de Tesalonicenses capítulo 2, verso 5. Es interesante entonces, queridos televidentes, que esos eventos todavía envueltos en el misterio para nosotros fueron enseñados por el apóstol en el tiempo breve que pasó en Tesalónica durante el establecimiento de esa iglesia. Qué interesante es la preparación que dio este apóstol de parte de Dios a esta interesante iglesia. No quiero cerrar este programa sin antes hacerte un llamado. Las señales están cumpliéndose y ya se cumplió la mayor parte, puedo decir el 99% de las profecías se han cumplido al pie de la letra. No debes dormirte más, porque tomará de sorpresa millones de millones que no estén preparados. Y algunos juicios que vienen sobre la faz de la tierra todavía arrasará con muchos que no están preparados. Y eso será tragedia terrible y espantosa porque no habrá más medicina. Y estos cristianos que han dejado la vida preciosa que es en Cristo Jesús, les incentivo a retornar otra vez al camino, a volverse al Señor Jesús. Tal vez tú digas, pero yo tuve problemas. Deje esos problemas a un lado. Sigue a Jesucristo. No sigas al problema, sigue a Jesucristo. Obedece lo que Él dice en la palabra. No pongas excusa ni por tu mamá, ni por tu papá, ni por tus hijos, ni por tu abuela. No pongas excusa por tu trabajo, ni por tu salud. No pongas excusa por nada, por los defectos de algún pastor o por los defectos de alguna congregación. Debes afirmarte delante del Señor
y debes de seguir a Cristo, no al hombre, sino a Jesucristo, para que tengas esperanza, para que tengas consuelo, para que Dios limpie tu corazón, tu alma y todo tu ser, y que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Avanza hacia Jesucristo, no seas más duro de corazón. No trates de convertirte en una persona testarudo. Sé sensible, sensible, sensible a la voz del Espíritu Santo. Búscalo con todo el corazón al Señor. Arrepiéntete de tus pecados y Él borrará todo pecado de tu propia vida y te perdonará completamente. Tu nombre será escrito en el libro de la vida para nunca ser borrado. Regresa al Señor en amistad con Él y entonces tendrás paz por ello y todo te vendrá bien. Quiero orar por ti. Padre poderoso, gracias Señor Jehová por cada vida, por cada corazón que se arrepiente de corazón ahora. Perdónalos con toda tu potencia de tu misericordia. Límpialos con tu poderosa sangre, mi amado Jesús. Transforma sus vidas, dándoles capacidad sobrenatural de amarte, de servirte y de seguirte. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios, te doy toda la gloria y toda la alabanza. Si usted se reconcilió o se entregó con Jesús, es decir, se entregó a Jesús, lo recibió en su corazón, usted pasó a ser mi hermano, mi hermana. Congréguese en la iglesia donde se predica el Evangelio de Jesucristo, donde se alaba a Dios con libertad. Busque un lugar de esos. Y si vive cerca de donde estamos nosotros, búsquenos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. Estamos esquina con la Avalon, esquina con la Avalon y la 42 Street. Bienvenidos a casa, a glorificar al que hizo cielos y tierra. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.